Spurgeon escribió el 7 de enero de 1855 lo siguiente, en uno de sus estudios acerca de la inmutabilidad de Dios. El estudio más apropiado para los elegidos de Dios es el propio Dios. El nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios, a quien el cristiano llama Padre. De todas las cosas que nosotros podemos estudiar aquí en Buen Pastor, Dios es la más grande de todas. Entonces, cuando comenzamos nuestro estudio, el 7 de agosto, ya se ve un poquito lejano, cuando comenzamos nuestro estudio, mi intención no era que ustedes simplemente recibieran información de cómo es Dios y ya. Mi intención es que ustedes le conocieran y conociéndole le amaran más. Y que conociéndolo, ustedes fueran más devotos de Él y que lo que ustedes conocieran de Él redundara en su santificación. Esa fue mi oración y ese fue siempre el punto donde intenté llegar y por lo que estuve orando durante estas semanas. Yo creo que ese es el trabajo de cada maestro de la Biblia y de cada pastor. Nuestro trabajo es enseñarles de Dios y de lo que Él es, y de lo precioso y de lo hermoso y de lo maravilloso y lo brillante que Él es. Ese creo que también es el deseo del Señor, que le conozcamos. De hecho, todos nosotros fuimos creados para eso, para conocerle. Nosotros fuimos creados para conocerlo y para su gloria. Pero hay tantas veces y escuchamos a veces tantas prédicas que hay alrededor de nosotros que se enfocan muchísimo más en nosotros que en conocer la gloria de Dios. Un predicador antiguo decía que la gloria de Dios son todas ese collage de atributos de Dios, todos vistos al mismo tiempo de manera maravillosa. Pero no, nosotros tenemos predicadores que están más enfocados en nosotros, en los problemas que pudiéramos llegar a tener, en las cosas que nosotros pudiéramos obtener de Dios, en los propósitos que Dios tiene para nosotros, en lo que Él puede darnos, de lo que Él puede protegernos y las bendiciones que podemos obtener de Él. La predicación de hoy en día se centra mucho en nosotros y no tanto en Él. No es mi intención que nosotros hagamos eso. Yo creo que lo que deberíamos de hacer, los que somos maestros, es enseñarles a ustedes quién es Dios según lo que Él ha revelado en su palabra. Eso es lo que deberíamos de hacer, sin duda, todos los domingos. No hacerlo sería desperdiciar este tiempo. Porque ustedes pueden escuchar de psicología en cualquier otro lugar. Ustedes no necesitan venir a la iglesia para eso. Ustedes pueden escuchar de lo que hay. Ustedes pueden buscar en internet lo que ustedes quieran. Pero conocer a Dios y su voluntad revelada, eso es un privilegio que tenemos nosotros aquí en la iglesia. Conocer a Dios, hermanos, es tan trascendente, tan importante, que el Señor Jesús lo describió como la esencia de la vida eterna. En Juan 17:3, Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. A veces solemos pensar de la vida eterna como si fuera una vida que dura así muchotote, ¿verdad? Pero no, es un tipo de vida. Un tipo de vida de aquel que conoce a Dios. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy chiquito, y quiero hacer subrayar con marcatextos la palabra conocer, porque creo que es importante que conocer y saber no es lo mismo, ¿verdad? Ustedes pueden saber muchas cosas de Dios y no conocerlo. Dios desea que le conozcamos, y esa es la esencia de la vida eterna. ¿Ok? No dijo, la esencia de la vida eterna es que vayan a la iglesia, o la esencia de la vida eterna es que ustedes hagan X o Y, ¿verdad? La esencia de la vida eterna es que nosotros le conozcamos. Esa es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer al Señor, hermanos, entonces no es una cosa
menor. Es una cosa absolutamente trascendente en cualquier sentido de nuestra vida. Uh-huh. Importantísima para nosotros. Aunque pareciera que a veces no lo entendemos. Porque nos la pasamos afanados con lo que tenemos que hacer, con las cosas que queremos lograr, con lo que queremos perseguir y alcanzar. Pasamos el día ocupándonos y afanándonos, y el conocimiento del Señor llega a ser muy descuidado, o completamente descuidado en el peor de los casos. No tenemos otra manera de conocer al Señor más que con lo que Él ha revelado en su palabra. Y en la generalidad y en mi experiencia, la gran mayoría de los cristianos, con un poquito de vergüenza, reconocen que no leen la Biblia como debieran. Por eso decía Spurgeon que nuestro mejor estudio es el estudio del Dios al que llamamos Padre. Nunca vamos a terminar de aprender todas las cosas, porque Dios es inescrutable, Él es infinito, Él es incomprensible, y pues no podemos llegar al fin de la infinitud. Como les decía en la escuela dominical, mi deseo para ustedes es que ustedes crezcan al punto en el que ustedes puedan enseñar a alguien más. Esa es la idea. Pero ¿cómo le van a enseñar a conocer al Señor a alguien si ustedes no lo conocen? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros niños a conocer al Señor y amar al Señor si nosotros no lo conocemos y lo amamos? Está complejo, ¿verdad que sí? A veces por todas las cosas que tenemos que hacer, priorizamos las que tienen que ver más con lo que yo quiero hacer que con lo que yo fui creado para hacer, porque yo fui creado para conocer al Señor y para darle gloria. Así que piénsenlo. Algunos lo descuidan un poquito, algunos lo descuidan completamente. Personas que se llaman cristianas pasan semanas, días enteros sin leer su Biblia, y no les molesta y no les duele y no se sienten necesitados de. Y eso es muy, muy raro para un cristiano, porque el apóstol Pedro nos llama a desear la leche de la palabra de Dios como niños recién nacidos. Y si un niño no come en un ratito, se nos pone como gremlin y quiere y llora y está buscando comer. Un cristiano que no se alimenta de la Biblia es, por no decir que no existe, es una rareza. Para muchos cristianos, por otro lado, la teología, el estudio de Dios, es algo abstracto, raro, aburrido, medio complejo, algo que está bien para los pastores, pero para nosotros no. Nosotros somos gente de a pie. La verdad es que no. Y usualmente ese tipo de personas dicen amar a Dios, pero cuando dicen que aman a Dios y no estudian a Dios, yo digo, bueno, ¿a qué clase de Dios aman? Porque la teología es el discurso sobre Dios, lo que nosotros sabemos de Dios. Teos es la palabra griega para Dios, y logos de palabra, de hablar. Lo que nosotros sabemos y aprendemos de Dios, eso es teología. Cuando uno dice amar a Dios, pero le rehúye a la teología, entonces, ¿cómo está eso? ¿Qué clase de Dios es el que ellos aman? A los cristianos a veces les preocupa llegar a ser influyentes, conocidos, líderes, desarrollar métodos, hacer que mucha gente vaya a su iglesia, engrandecer su ministerio, obtener muchos recursos. Últimamente he estado estudiando con algunas personas y me he sentado a ver lo que dicen y eso es. Para otros, llegar a pensar que la teología es súper práctica es complejo. Para muchas personas la teología como que no tiene mucho que decir a mi vida. O sea, ¿qué tiene que ver la teología cuando yo estoy triste? O cuando a mí me molesta algo. ¿Qué tiene que ver la teología con mi paternidad? O con mi matrimonio, o con cómo yo vivo como hijo, con la crianza de mis hijos, con mis problemas, con mis tristezas? ¿Qué tiene que ver la teología con esas cosas? Para muchos cristianos pensar así es normal, y piensan que es sin práctica.
Y mientras buscamos algo que funcione, algún método, alguna solución, algún consejo rápido, algún tip, pues nosotros nos perdemos de la verdad más transformadora de todas. Nos perdemos de la verdad de Dios. Y nos volvemos como los fariseos, que tienen una religión robusta, que hacen ciertas cosas religiosas, pero que no conocen al Señor. Justo como lo dijo el profeta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está como lejos de mí. Lejos. Y nos volvemos como niños. Niños que descuidan lo que deberían de buscar y preferir por su propio bien. ¿Alguna vez les ha tocado enseñarle algo a un niño? Es complejo. Más cuando no les gustan las matemáticas. Tú sabes que les hace bien, tú sabes que ellos deberían de pasar más tiempo estudiando, pero ellos prefieren algo más. Y nosotros a veces somos así como niños, entreteniéndonos con las canicas de nuestra vida adulta. Para muchos la doctrina no es más que ideas. A muchas personas es más de, bueno, sí, pero dime cómo puedo aplicar todo esto a mi vida diaria. O sea, ¿cómo hago que la inmutabilidad de Dios se vea en mi diario vivir? A ver, explícame eso. Para ellos es complejo. Pero la verdad, hermanos, es que conocer a Dios tiene una utilidad bien práctica. Pueden acompañarme en su Biblia a Isaías 26:3. Bien práctica es esta utilidad. Porque fíjense, yo quiero que mientras leemos este versículo ustedes traten de pensar en algún atributo de Dios que nos haga, o que nos, 26:3, que nos lleve a poder obedecer lo que, o a poder hacer lo que ese versículo dice mucho más fácil. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento, ¿qué? En ti persevera. El conocer a Dios y que nuestra mente persevere en lo que Él es, ¿qué hace por nosotros? ¿Nos guarda en qué? En perfecta paz. Saber que Dios es sabio, saber que Dios es bueno, saber que Dios es fiel, que su misericordia está conmigo, que Él es santo y que nunca obrará mal contra mí, que Él es justo y que nunca se va a equivocar, que Él es soberano y que controla todo, incluso mi dolor. Me guarda en perfecta paz. Él nunca va a cambiar. Nunca se va a echar atrás en las promesas que me ha dado. Y cuando las cosas feas de la vida nos golpean, necesitamos una roca que no se mueva para aferrarnos a eso. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti. No en los que tienen un pensamiento positivo, no en los que se andan dando palmaditas diciéndose, no te preocupes, mira, todo va a estar bien. No en los números de la tarjeta de nuestro banco, no en nuestra fuerza, no en nuestra salud, nuestra inteligencia o nuestros recursos. Aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Ese es el que Dios mismo guarda en perfecta paz. ¿Quieren acompañarme al Salmo 9:10, por favor? Al Salmo 9:10. Y otra vez, por favor, mientras lo leemos, piensen en qué de Dios hace que nosotros podamos hacer esto mucho mejor. Dice, en ti confiarán los que conocen ¿qué? Tu nombre. ¿Por qué? Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
¿Cómo voy a yo desconfiar de Dios cuando yo he visto todas las cosas buenas que Él ha hecho por mí? Todas las cosas de las que Él me ha guardado. Todas las cosas tontas que le pedí y que gracias a su gracia no me dio. ¿Cómo voy a desconfiar del Señor cuando veo a su Hijo ahí entregado por mí y pensar que Él es ajeno a mi sufrimiento o a mi dolor? ¿Cómo podría yo desconfiar de Él cuando veo mi pasado tiene tantas evidencias de la fidelidad de Dios, ¿verdad? De su bondad. En ti confían los que conocen tu nombre. Los que conocen tu nombre. Yo sé quién es Dios. Yo lo sé. Y eso es lo que me ayuda a confiar en Él, a ser una persona piadosa, a ser una persona de fe, a ser una persona incluso obediente, porque cuando Dios me pide hacer algo que lo que yo no estoy muy seguro si debo hacer o no, es la fidelidad y la bondad de Dios lo que me va a empujar a confiar en Él y ser obediente. ¿Sí? ¿Quieren acompañarme al Salmo 63? Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Me gusta como dice la versión de las Américas. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para poder ver tu poder y tu gloria. Entonces a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los atributos de Dios? Tiene que ver todo con los atributos de Dios, porque cuando yo lo conozco, yo sé que no hay un mayor bien para mi corazón. Que todas las placeres y cosas que yo pueda obtener en esta vida se vuelven nada y palidecen y pierden su brillo y su valor. Le enseña a mi corazón dónde debe de poner su afecto y dónde debe de poner su amor. No en las cosas de este mundo, sino como dice Colosenses, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí es donde debe de estar mi corazón. Ahí está. Vamos al Salmo 16:11, por favor. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y otra vez ahí nos enseña dónde está la felicidad verdadera, plena, que de verdad satisface el corazón. No está en el dinero, no está en el poder, no está en el matrimonio, no está en los hijos, no está en la familia, no está en tener una casa, un carro, no está en que se acabe mi problema. Mi felicidad verdadera, perdurable y plena se encuentra en el Señor, porque yo fui creado para conocerlo y para su gloria. Y es en su presencia donde yo encuentro eso. Ningún otro lugar. Y otra vez, eso lo aprendemos cuando nosotros lo conocemos. Cuando sabemos de su santidad, de su justicia, de su misericordia. Lo entendemos entonces. Proverbios 8:13. ¿Quieren acompañarme para allá, por favor? Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando yo entiendo la justicia de Dios y cuando yo entiendo su bondad, que la bondad de Dios no es que nada más que él va a decir, ay, mira, no, bueno, pues sí se equivocó, no pasa nada. Aprendimos que la bondad de Dios también tiene que ver con castigar a los malvados, que Dios no sería bueno si Dios no los castigara. Cuando yo conozco de la justicia, de la bondad y de la santidad de Dios, ¿sabes qué me va a ayudar a hacer? A temerlo a Él y a aborrecer el mal. No voy a hacer eso, porque yo sé quién es Dios. ¿Sí ven cómo la teología tiene una esencia práctica muy interesante? Que no nada más son cuestiones así raras de pastores, así de ideas que andan ahí vagas en el espacio, sino que son bien prácticas.
El conocimiento de Dios es súper, súper, súper necesario para mi diario vivir. Súper necesario. Daniel 11:32, es la última. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Daniel 11:32. Escucha esto y con esto quiero animarte a poder ser un poco más audaz en lo que Dios te pide. 11:32 dice así: el pueblo que conoce a su Dios, sí, está en la segunda parte, mira, empieza diciendo, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Se esforzará y actuará. ¿Cómo le vamos a hacer ustedes y yo para poder ser de bendición a nuestra comunidad, a nuestro mundo? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para ser audaces al testificar a nuestra familia? ¿Sabes qué es lo que nos va a mover? Conocer a Dios. Porque yo sé que Dios es fiel y que va a estar conmigo mientras lo haga. Porque yo sé que Dios es poderoso para poder cambiar el corazón de mi familia, de mis hijos, de mis vecinos. Porque yo sé que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque yo sé que Dios es misericordioso con los pecadores. Porque Él fue misericordioso conmigo. ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentar las mentiras de este mundo y todas las cosas horribles que pasan? ¿Cómo le vamos a enseñar a las nuevas generaciones lo horrible de todas las agendas que vienen en nuestro mundo? ¿Y cómo les vamos a enseñar a amar al Señor? Es porque lo conocemos, que nosotros vamos a esforzarnos y a actuar. No porque confiamos en nuestra fuerza, sino porque confiamos en la suya. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice que para Dios, para el hombre es imposible, para Dios es posible? Porque para Él todo es posible. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Se acuerdan del contexto de ese versículo? Es el contexto de la salvación. Que los versículos, los apóstoles le dicen al Señor Jesús, entonces, ¿quién va a poder salvarse? Lo que es imposible para ustedes. Para Dios sí es posible. Para Él todo es posible. ¿Sí? ¿Qué hacen las personas que conocen a Dios al ver la maldad del mundo, al ver las mentiras del mundo, al ver a su familia, a sus amigos, a su comunidad perdiéndose? Ellos que conocen a Dios se esforzarán y actuarán y harán algo. Porque conocen a Dios. ¿Verdad que la teología es muy práctica? La teología es sumamente práctica. Si hay personas que dicen, a mí se me hace que no, es medio abstracto, la verdad yo no sé cómo. Hermanos, la verdad es que todas las personas que nosotros a veces estudiamos aquí en Buen Pastor o que hemos escuchado de ellos, fueron de tanto bien al mundo. ¿Sabes cuál es uno de los constantes en la vida de ellos? Eran personas que conocían bien a Dios y que pasaban mucho tiempo con Dios en oración. Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, Jonathan Edwards, el pastor MacArthur, Robert Murray McCheyne, David Brainerd, John Bunyan, Elizabeth Elliot, Amy Carmichael, el pastor Sproul, John Owen. Todas esas personas que nosotros escuchamos y decimos, híjole, este tipo es... Yo quisiera conocer a Dios como Él lo hace. Esas son las constantes de su vida. Conocen bien su Biblia y conocen al Dios de su Biblia y pasan tiempo con Él en oración. Pero por otro lado,
El dicho del profeta Oseas sigue siendo verdadero para nuestras generaciones. En el capítulo 4 del profeta Oseas, en el versículo 1, habla el Señor diciendo, Oseas 4:1, oigan la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio sucede. Y dense cuenta que Dios está hablando con su gente, con la nación de Israel. Estas personas estaban ignorantes o indiferentes o eran torpes respecto a Dios. Dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Pero ellos no crean que no eran personas religiosas. Ellos seguían teniendo su sistema religioso bastante robusto. Ofrecían sacrificios constantemente. El templo estaba en medio de ellos. Tenían a los sacerdotes, a los profetas. Sin embargo, su vida era claramente malvada. ¿Leyeron el versículo 2 conmigo? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio sucede. Ay, hermanos. El versículo 6 del capítulo 4 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. Ese es el contexto. Tantas decisiones malas que hemos tomado en nuestra vida por ignorar lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuántos errores cometimos en nuestra vida anterior por no conocer a Dios? Y pareciera que no entendemos que conocerlo no es un lujo que se dan los pastores, sino una necesidad de cualquier cristiano, de todos. Y es nuestro privilegio conocerle. Mira el capítulo 6. Dios les hace un llamado al arrepentimiento y les dice, vengan y volvámonos a Jehová. Arrepiéntanse, regresen a Él. Y mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 6. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Yo quiero misericordia. Quiero que me conozca. Si tú alguna vez te has preguntado qué es lo que quiere Dios de ti, eso quiere. Que le conozcas. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere? Misericordia. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere? Que lo conozcas. Nuestra religión exterior, nuestros actos de religión, todas esas cosas que nosotros podamos llegar a hacer, hermanos, ¿saben qué? Son inútiles, no valen para nuestra salvación, lo hemos dicho tantas veces. Eso es lo que complace al Señor más que cualquier otra cosa, que lo conozcan. Él dice, quiero que hagan esto, que me conozcan. Y si en tu corazón está el deseo de agradar al Señor, pues conócelo. Es lo primero que tienes que hacer. Y ora y lucha para que puedas decir junto con el apóstol Pablo, yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por el amor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Eso está en Filipenses 3:8. Veamos un último versículo, ¿sí? Jeremías 29. Vayan a Jeremías 9, por favor. Jeremías 9:23. Este es un versículo también súper conocido. Jeremías 9:23. Tal vez lo han escuchado. Si no, y es la primera vez, pues qué bendición. Ahí les va. Jeremías 9:23 dice así. Así dijo Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué quiere? Que le entendamos y que le conozcamos. Eso quiere. Ay, hermanos, de veras que hay muchas cosas en las que la gente busca alegría, paz, seguridad. Y por cierto que esas cosas son cosas de las que también alardean. Y yo no encuentro mejor resumen que el que el Señor acaba de hacer aquí. Cosas en las que se buscan las personas alegría, satisfacción, seguridad, y de las que también presumen. No se alabe el sabio en su saber. Las personas inteligentes, eruditas de nuestro tiempo, ¿en qué se alegran? ¿Y en qué ponen su confianza? En su inteligencia, ¿verdad que sí? Ahí dice los valientes, pero la palabra hebrea tiene que ver con poder y con fuerza. ¿En qué ponen su seguridad las personas y de qué alardean las personas poderosas? De su poder. ¿Y los ricos? ¿En qué ponen su seguridad y de qué alardean? De su riqueza. O sea, parece que el Señor Jesús le tomó una foto a nuestra época y a nuestra cultura. O sea, pero ninguno de esos se alaba en esto, sino el que se ha de alabar. Si alguno se va a alabar por algo, si alguno se va a gloriar en algo, gloríese en esto, en entenderme y en conocerme. ¿Conoces al Señor? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo entiendes? ¿Sabes cómo piensa, lo que ama, lo que odia? Tú puedes decir, oh, sí, entiendo, de verdad, entiendo. Nosotros que somos papás a veces queremos que nuestros hijos entiendan, ¿verdad? ¿Tú entiendes al Señor? Ay, hermanos, fíjense, me llama mucho la atención que el Señor dice ahí en el versículo 24. Mas el que se alabe en esto, más alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y yo me pregunto, ¿qué no los hebreos no sabían su nombre o qué onda? La verdad es que sí. Entonces, ¿por qué el Señor dice, yo soy Jehová? Bueno, ellos habían dado su corazón a tantas cosas. Y había tanta idolatría en Israel y tenían tantas ideas que se habían hecho de su cultura, de otras religiones, de su propio corazón malvado, que el conocimiento que ellos tenían de Dios estaba defectuoso. Y entonces el Señor usa el nombre con el cual Él se dio a conocer a ellos en Egipto y con el cual hizo su pacto con ellos para que ellos entendieran que no hay otro, que Él es supremo, que Él es único, que Él es el que merece de ellos todas las cosas. Y luego, mira, empieza a hablar acerca de sus atributos. Dice que yo hago misericordia, justicia y juicio. Y me llama mucho la atención que diga esas tres cosas, porque así es como nosotros comenzamos a conocer al Señor. Cuando entendemos su justicia y su juicio. Y entiendo quién soy yo. Y quién es Él. Y después cuando Él es bueno conmigo. Y me da su misericordia. Así es como todos empezamos a conocer al Señor. Todos. Estas cosas quiero. Que me conozcan y que me entiendan. Hermanos, quiero decirles algo. Yo sé que muchos de ustedes han estado pasando por cosas difíciles estas semanas. Que han sido duras. Y que a veces
Yo siento que a veces estamos como que buscando respuestas así de que sí, pero dime qué hacer, cuántos pasos debo de dar, cómo le hago, qué le digo, para dónde me muevo. ¿Y saben qué? Yo he estado orando en mi casa sobre lo que es mejor para ustedes. Yo de verdad, en mi corazón, cuando me vengo cada domingo, siempre está en darles lo que ustedes necesitan y lo que es mejor para ustedes. Y saben que yo he sido muy tentado a veces a decir, no, mira, vamos a parar este asunto tantito y que no está mal a veces parar, ¿ok? Pero respecto a los atributos de Dios, yo llegué a la conclusión de que Dios es lo mejor que les puedo dar. Yo les intenté darles una probadita de lo práctico que es la teología con los versículos anteriores y cómo nos hace bien. Y tal vez no nos dice cuántos pasos tengo que dar, pero sí guía mi caminar. Y sí me ayuda y me sostiene. No he querido ser insensible a ninguna de las situaciones de ustedes, hermanos, pero de verdad estoy convencido que lo que mejor les puede ayudar a ustedes en su diario vivir es conocer al Señor. Conocerlo profundamente. Y si me permiten citar otra vez al pastor Spurgeon, quiero leerles algo que él escribió en ese mismo sermón de 1855. Dice, escucha, nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, no hay nada que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del grandioso tema de la deidad. Y ahora escucha esto. En la contemplación de Cristo hay ungüento para cada herida. En la meditación sobre el Padre hay descanso para cada aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada herida. ¿Quieres liberarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y lánzate a lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso renovado y lleno de fuerza. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma, algo que calme tanto las crecientes olas de dolor y la tristeza, algo que hable tanta paz a los vientos de las pruebas como una devota reflexión sobre el tema de Dios. Eso fue lo que dijo el pastor Spurgeon. Y yo estoy convencido de eso. En cada una de sus situaciones, quiero poder servirles lo mejor que pueda, y creo que lo mejor que puedo hacer es siempre guiarlos hacia Dios y que ustedes vean su gloria y sus atributos y su grandeza en cada una de las cosas que ustedes tienen. Es lo mejor que voy a poder darles siempre. Cualquier pastor debería de estar ansioso de poder dar eso a sus ovejas. Siempre. Mi oración ha sido por ustedes que estas semanas, hermanos, que ustedes han tenido tantas cosas duras, que ustedes puedan recordar quién es su Dios. Y que no lo olviden y que ustedes actúen con eso, que ustedes sean fortalecidos y al mismo tiempo sean animados y guiados a actuar según el carácter del Señor. Que ustedes anden como hijos de Dios, agradándole en todo. Esa ha sido mi oración constante por ustedes estas semanas. Hermanos, a ustedes, escuchen bien, a ustedes, Dios mismo se les dio a conocer por medio de su Hijo. Ustedes, hermanos, han conocido a aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el que es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos 1:3. A ustedes se les ha dado de gracia este gran honor. Y hermanos, en Cristo Dios también les ha dado a conocer su propia condición. Cuán necesitados, frágiles, pecadores somos, pero al mismo tiempo Dios nos ha dado a conocer su misericordia y su gracia y su justicia
y su poder y su sabiduría y cómo Él es soberano y tan soberano que Él los escogió desde antes de la fundación del mundo y los predestinó a ustedes en amor y los ha amado con amor eterno para que ustedes sean partícipes de su santidad. A ustedes Dios se les ha dado a conocer por medio de su Hijo. ¿Cuánto no debiera Él ser adorado por nosotros, obedecido por nosotros, temido por nosotros, amado por nosotros? ¿Y saben qué? Mientras más le conozcan, ustedes más podrán ver y contemplar la hermosura del brillo de su gloria. Sigan buscándolo. Siempre estén ansiosos y atentos de aprender algo nuevo del Señor, pero no se conformen con eso, siempre busquen más. Estén atentos por nuevas cosas de su carácter y de sus perfecciones. Conózcanlo, porque Él quiere ser conocido por ustedes. Qué don tan maravilloso que Él nos conozca, ¿no creen? Y que nosotros le conozcamos. Que Él en mi bajeza me haya permitido conocerle a Él. Y si tú todavía no lo conoces, la buena noticia del Evangelio es que Jesús no rechaza a aquel que se acerca a Él. Siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre está dispuesto a ofrecernos gracia, siempre está dispuesto a transformar nuestra vida y acercarnos a Él. Esa fue la razón por la cual Cristo vino al mundo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. No para que nuestra vida fuera más fácil aquí. No para que las cosas nos salga todo como queremos. Dios nos ha dado algo mucho mejor en su amor. Algo mucho mejor que todas las niñadas que nuestro corazón carnal pide. Nos ha ofrecido algo mucho, mucho más grandioso. Él nos ha acercado a Él mismo. Y Él desea que lo conozcamos. La belleza del nuevo pacto que Dios prometió en el Antiguo Testamento y que el Señor Jesús vino a sellar con su sangre fue que Él moraría con nosotros y nosotros seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios para siempre. Que nadie iba a tener necesidad de un maestro, porque desde el más grande hasta el más pequeño, y si tú como yo te sientes como el más pequeño de los cristianos, desde el más grande hasta el más pequeño, todos le íbamos a conocer.